Cuando hablamos de positividad y negatividad de una función, estamos hablando de aquellos valores de las x en donde la función se transforma en positiva o en negativa. Es decir, que hablamos de un conjunto de valores de x en donde la función va a tomar valores positivos o negativos. Esto está resumido de este modo. Positividad y negatividad de una función es el conjunto de positividad o el conjunto de negatividad. Son los valores de las x donde la función es mayor que cero, positiva, como habíamos visto en ecuaciones, o el conjunto de negatividad son aquellos valores en donde de la x en donde la función es menor que cero, es decir, negativa. Recuerden que el estudio de las funciones se hace a partir de el dominio, es decir, a partir de los valores de las x. Lo que nosotros normalmente queremos determinar es qué x hacen que la función se comporte de tal manera. ¿Se comprendió? Siempre averiguamos cuáles son las x, porque averiguar el valor de la función, en definitiva, va a depender siempre de la x, porque es la variable independiente, va a depender de la x. Así que lo que nosotros averiguamos son esas cuestiones. ¿Qué x toma estos valores? En la gráfica podemos ver con cierta claridad esta situación. Recuerden que para poder evaluar gráficamente si ya tenemos la gráfica realizada, gráficamente un valor de la x y la función, lo que decimos es esto. Por ejemplo, si yo tomo este valor de x que está por acá, voy a sacar este numerito, tomo este valor de x que está por acá, y quiero saber qué valor toma la función en ese lugar, llevo el punto x, supongamos que este es un x, ¿sí? Sub 1. Tomo este punto y lo llevo hasta la función. La función en este caso está allá arriba, así que lo llevo hasta la función. Cuando este punto toca a la función, llevo este punto que me dio hacia el valor de la ordenada, perdón, sí, de la ordenada, y este punto que está aquí va a ser el valor de la función, que toma la función en ese punto x1. O sea, en este punto x1 subo, choco con la curva, lo llevo horizontalmente hasta la ordenada, hasta el eje de las ordenadas, y digo que este es el valor que va a tomar la función en ese punto. Si lo tuviera que hacer por punto, fíjese que no estoy especificando un número porque esto es genérico. Si yo diría que este punto tiene sus coordenadas en x sub 1, punto y coma, f en x sub 1, lo cual es medio evidente, ¿no? x1 le corresponde fx1. Estas son sus dos coordenadas. Bien, ¿qué podemos notar claramente de este valor x1? Que para este x1, la f de x1, ¿qué signo tiene? De aquel lado están, sin duda, los positivos y de este lado están los negativos. De acá para acá, 1, 2, 3, 4, acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Lo voy a aclarar para que sea fácil. Este era menos 4. Entonces, para allá arriba tenemos los positivos y para acá abajo tenemos los negativos. ¿Se entendió hasta aquí? Así entonces, si vemos la gráfica, encontramos que si queremos encontrar gráficamente cuáles son los valores de las x donde la función es positiva, simplemente vemos donde la gráfica está por arriba del eje x. O sea, todos estos puntos tienen valores de f de x positivos. Así que para este punto, la x que le corresponde, lo voy a hacer en rojo para que quede mejor, para este punto, la x que corresponde es esta, para este punto es esta, y así sucesivamente. Todos estos puntos que están de este lado van a ser valores positivos de la función. ¿Se ven que son todos valores positivos? Positivo, positivo. Están todos del lado positivo. Así que decimos que todo esto que está aquí, todas estas x que están aquí, corresponden al conjunto de positividad de la función. Decimos que la función de acá para allá, para todos estos valores de x, va a ser positiva. ¿Se ve? Lo mismo me ocurre de este lado. Si miramos para este valor, la función es positiva. Para este punto, la función es positiva. O sea que para todos estos valores, también la función va a ser positiva. La vamos a rayar un poquito más prolijamente y decimos
Así que esto es también positivo. O sea que para todos estos valores de x, la función es positiva. Podemos estar entonces asegurando que la función es positiva para las x que están entre ¿quién? Fíjense, hasta el menos infinito va a seguir siendo positiva, o sea que f de x es mayor que 0 en donde cuando x pertenezca al conjunto, como sabemos, menos infinito, punto y coma, en este caso menos 2. No lo incluyo porque en menos 2, ¿qué pasa? Tengo una raíz, vale 0, así que sin incluir, unión, el conjunto que va desde el 2 sin incluir, porque nuevamente vale 0, no es ni positivo ni negativo, unión 2, punto y coma, más infinito. ¿Se comprendió? Decimos que este es el conjunto de positividad. Esto es C+, nuestro conjunto de positividad, donde la x va a pertenecer a menos infinito menos 2, unión 2 más infinito. ¿Se comprendió hasta acá? En la misma forma podemos ver gráficamente la negatividad de la función, o sea, en qué x la función se hace negativa. Esto es muy fácil. En este punto, si yo me voy hasta la función, me encuentro que da un valor negativo. En este otro punto, también me da un valor negativo. Es decir, en definitiva, donde la gráfica está por debajo del eje X, a todas las X que le corresponden, todos estos valores son negativos por debajo del eje X. Así que a este valor le corresponde este, a este le corresponde este, y así sucesivamente. Veo que a este le corresponde este. Decimos que todos estos numeritos que están acá son los valores en donde la función es negativa. Fíjense que lo voy a rayar de este modo. Vamos a sacar todos estos números para que no sea tan confuso. Lo voy a rayar de este modo y digo que en este lugar, para estas x, todos estos valores me dan negativos. ¿Se entendió? Así que, si lo tengo que escribir, digo que f de x es menor que 0, o sea, el conjunto de negatividad de la función es aquel en donde las x pertenecen ¿a quién? A los valores que están entre menos 2 y 2. Sin incluir nuevamente, porque en menos 2 y en 2 vale 0, que no es ni negativo ni positivo. Entre menos 2 y 2. Así que ahí tenemos todo en una función. Decimos que tiene su ordenada al origen en 0 menos 4. Tiene sus raíces en menos 2 y 2. Tiene positividad, o sea, es positiva del 2 para adelante y del menos 2 para atrás en este conjunto. Y es negativa entre el menos 2 y el 2. A esto es a lo que llamamos básicamente análisis de funciones. Fíjense que yo aquí partí de la gráfica y saqué los conjuntos, pero nuestro objetivo va a ser exactamente al revés. Obtener los resultados y de ahí deducir la gráfica. O sea, con los resultados obtenidos analíticamente, o sea, hago un análisis de la información, puedo llegar a resolver esa fórmula o esa gráfica. Veamos entonces el paso siguiente. Entonces, en el análisis tenemos que esto, recuerden que lo hacemos antes de graficar en general. Hacemos la parte analítica. Decimos, ubicamos el conjunto de positividad y negatividad. O sea, donde la función es mayor que 0, que sería una inecuación. Escribo la función, pongo mayor que 0 y tengo una inecuación. Y donde la función es menor que 0, escribo la función y tengo una inecuación. Lo que yo tengo que resolver son ambas inecuaciones. La forma más práctica, más rápida, en general, particularmente cuando hablamos de polinomios, como ya sabíamos, es encontrar las raíces del polinomio, o sea, transformarlo en un polinomio factorizado, por los distintos métodos que ya también hemos visto, y luego hacer el método del cementerio. En el método del cementerio coloco las raíces, que para menos 2 es 2, y para 2 es menos 2, ¿sí? Para esta parte es menos 2. Coloco las raíces, estudio positivos y negativos, y el resultado de la multiplicación de ambos factores, en donde más por más da más, menos por más da menos, y menos por menos da más.
teniendo de este lado más, de este lado más y de este lado menos. Así que, de este modo, resolvemos y decimos que donde todo esto es positivo, o sea, donde tengo mi conjunto de positividad en las x que valen entre menos infinito y menos 2, unión las x que valen entre 2 y más infinito. Y obviamente en el mismo dibujo me sale donde vale negativo, que es aquí. O sea que mi conjunto de negatividad es el conjunto que se encuentra entre el menos 2 y el 2. ¿Se entendió? Acabo de realizar analíticamente, no por la gráfica, sino analíticamente, determinar dónde la función es positiva y dónde la función es negativa. O sea, para qué valores de x la función es positiva y para qué valores de x la función es negativa. De este modo, yo puedo intuir el gráfico. Repito que en una parábola esto es muy fácil, pero después yo tengo que verificarlo de otra manera. Entonces, intuir en el gráfico y sacar previamente, ya sabiendo lo que es, sacar, ya no por intuición, sino por análisis, exactamente dónde la función va a valer más, o sea, va a ser positiva, y dónde la función va a ser negativa, y cuáles son los rangos en las x. Esto nos permite graficar con mayor precisión. Fíjense que si yo grafico y digo rápidamente esta situación, tengo los puntos menos 2 y 2, o sea, el punto 2 y el punto menos 2, y digo que la función va a valer positiva en el rango de acá para allá, o sea que la función va a estar para acá arriba y va a estar para acá arriba, y en este lugar va a estar hacia acá abajo. Ya estoy previendo el comportamiento de la función, sin importar la forma que vaya a tener. Yo sé que va a estar de este lado allá y de este lado en esta parte. Como ya conocemos, luego tenemos la ordenada al origen, que es esta, que era menos 4, la habíamos sacado también analíticamente, y a estas dos, que eran las raíces, que la habíamos sacado analíticamente, y sabemos que es una parábola, efectivamente la parábola se va a comportar de este modo. De este lado va a ser negativa y de este lado va a ser positiva. ¿Se comprendió?